Arrancamos un nuevo video desde Marruecos y si llegaste a este video y no entendés nada por qué estamos acá, ponele pausa y anda a ver los dos videos anteriores donde te contamos todo lo que nos pasó en nuestra travesía por África, donde recorrimos Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea y decidimos regresar. Así que estamos nuevamente en Marruecos, entrando a Casablanca, una de las ciudades más importantes que tiene el país. Acompáñanos a seguir recorriendo este país que tan bien nos ha tratado y tanto nos ha gustado. Después de miles de kilómetros recorriendo África Occidental, llegamos a Casablanca. Con más de 3 millones de habitantes, es la ciudad más grande de Marruecos y el principal centro económico del país. Un contraste enorme con muchos de los lugares que habíamos conocido en los últimos meses. Hemos encontrado estacionamiento para la jacuneta. Tenemos motorhome vecinos por acá. Estamos bien en el centro de Casablanca, frente a la mezquita. Hoy estuvimos averiguando los horarios para entrar a verla mañana a partir de las 9, así que nos queda joya para dormir acá y ir mañana. Vamos a salir a dar una vueltita para mostrarle lo hermosa que está la costanera esta. Qué locura de lugar, miren lo que es esta mezquita. Es una de las mezquitas más grandes del mundo. Ya mañana vamos a poder entrar a verla y contarles un poco más. Qué belleza. Qué hermosura esta costanera. Y con el atardecer para caminar por acá. La realidad es que Marruecos nos había encantado cuando llegamos, pero creo que ahora, después del contraste de todo lo que hemos recorrido más al sur, nos parece más lindo aún la prolijidad. Yo creo que esta ciudad o toda esta zona de la costa de Marruecos, que está más pegada a Europa, está como más desarrollada o un poco más moderna. Se ve pero espectacular y lo bien cuidado y mantenido que está todo, nos sorprende el doble que antes. Miren acá todo el parque este para hacer deportes, esta avenida llena de palmeras. Realmente venir acá por la tarde a disfrutar de esta puesta de sol es maravilloso. Miren ahí a mis espaldas ese atardecer, la mezquita acá atrás. Esta es una de las mezquitas más famosas acá de Marruecos. Se puede visitar y el minarete que tiene es uno de los más altos del mundo. Tiene 210 metros y está en un lugar maravilloso, una vista acá al mar. Esta es la mezquita Hassan II y fue construida en el año 1993, así que tiene mi edad. Eso sí, me cambié y me vestí de largo para venir acá, porque no sé si para estar afuera también hace falta estar vestido de largo, pero nunca me imaginé el frío que hace. Hay un viento impresionante, así que se siente cruel. Santi encima está de pantalones cortos, el único que vende pantalones cortos. Es increíble la construcción, los detalles. El frío que tengo, no te puedo explicar. Vení acá al reparito. No, estoy helado. Recién me acerqué a hablar con el guardia y está abierta ahora únicamente para musulmanes que vienen a rezar. Para todo público está abierta mañana a partir de las 9. Así que te invito a ir al motorhome calentitos y mañana más abrigadito venimos, ¿querés? Buen día, arrancando la mañana por acá. Ha sido una noche... no de las más tranquilas. O sea, no pasó nada, solo que como estamos en plena ciudad hay bastante movimiento. Pero bueno,
Como siempre decimos, hay lugares que amerita la funcionalidad. La verdad es que es un placer, estábamos estacionados al lado de la mezquita. Y para aquellos que recién se estén sumando al canal, nosotros estuvimos viajando por Marruecos durante 2 meses, hicimos, si mal no recuerdo, como 3.800 kilómetros, donde pueden ver todo nuestro recorrido por los principales destinos turísticos y otros no tan turísticos del país. Y todo el tiempo estábamos hablando de que nos gustaría poder conocer por dentro una mezquita, pero en todos los lugares las mezquitas únicamente pueden ingresar las personas que son musulmanas. Por allá. Ticket. No pudimos entrar por donde entramos ayer a la tarde, tenemos que ir por otro lado y que hay que sacar un ticket. Bueno, continuando con el relato, por si alguno no sabe, es un país musulmán y acá en Marruecos solamente pueden ingresar a las mezquitas las personas musulmanas, salvo en esta de Casablanca, que es la única que permiten el acceso a los turistas. Ayer por la tarde tuvimos la oportunidad de estar ahí recorriendo en la parte exterior y en la mañana solamente de 9 a 12 vamos a poder ingresar adentro. Esta es la entrada principal. Es realmente enorme todo el complejo. Miren lo que es esta postal. Bueno, pareciera que por acá es la fila para comprar los tickets. Ticket en mano, vale 140 dirhams por persona. Y hay un pequeño museo que recién dimos una vueltita. Creo que está en refacción la parte de arriba, así que solo recorrimos la parte de abajo. No me quedó muy claro si es un museo de arte o si muestra como partes de la construcción de la mezquita, porque está todo en árabe. En muchas partes están las explicaciones de cómo se trabaja los mosaicos, la madera, la latonería y demás. Y es muy importante en estos lugares cumplir con los requisitos o reglamentos de vestimenta. Vamos a dejar una fotito acá de lo que mostraba ahí. El tamaño que tiene esto es impresionante. Yo no sé si se llega a tomar magnitud. Presten atención a la gente que viene ahí caminando. Es absurda la altura que tiene esta torre. Esta es la mezquita más grande que hay en Marruecos y puede albergar hasta 25.000 personas dentro y 80.000 en la parte exterior. Más allá de su tamaño, lo que hace especial a esta mezquita es su ubicación. Fue construida junto al Atlántico e incluso parte de la estructura se proyecta sobre el océano, una decisión inspirada en un pasaje del Corán que menciona el agua como origen de la creación. Es una locura el tamaño que tiene esta mezquita, que es súper recomendable la visita. Recién recorrimos todo arriba, la planta baja, porque hay un primer piso que nos explicaba que es donde rezan las mujeres, que ahí no se puede subir. Y ahora estamos bajando en donde se vienen a lavar antes de ingresar a la mezquita para rezar. Abrir los ojos. Acabamos de salir, espectacular, súper recomendable. La verdad es que la arquitectura, los detalles, es una cosa que te faltan ojos para poder apreciar cada uno de los detalles. Y lo más curioso, creo, es que todo eso fue construido en tan solo 6 años. Impresionante, yo no lo puedo creer. Ya pensé que iba a tirar 30, 40, 50 años, no sé, pero fue 6 años, es imposible hacer esto en 6 años. La verdad es que nos encantó la visita, la súper recomendamos, vale la pena. En la parte de adentro, las visitas solo se hacen de forma guiada. Tuvimos la suerte de que había suficiente cantidad de grupo para hacer en español. Lo más curioso es que nos cruzamos con personas de Santa Fe, gente que conocía a otras personas del Trébol. 4 santafesinos en una visita en una mezquita en Casablanca. ¿Qué probabilidades hay? Y el guía nos contaba que es la tercera mezquita más grande del mundo. La más grande es la Meca. La segunda se encuentra en Medina, que está ahí en Arabia Saudita también, y esta es la tercera, realmente impresionante. No hay palabras para describirla. Solo por el hecho de venir a visitar la mezquita vale la pena incluir Casablanca en un tour por Marruecos porque es una locura. De todos modos, la ciudad también está bellísima.
Ya hemos dejado Casablanca y tenemos una horita de viaje más o menos para llegar hasta Rabat, que va a ser nuestra próxima ciudad. Y de esta manera vamos a completar nuestro recorrido por las 4 ciudades imperiales de Marruecos. Ya estuvimos en Meknès, en Fez, en Marrakech y ahora vamos rumbo a Rabat, que además es la capital del país. Ya tenemos la Hackway estacionada. Miren, volvemos a tener un montón de vecinos. Miren lo que es esta belleza de lugar. Estamos bien en el centro de Rabat. Ahí atrás está la Medina. Y encontramos este estacionamiento que cuesta aproximadamente unos $10 las 24 horas. Así que nos vamos a quedar acá, pasar la noche, salir a recorrer la ciudad. El airecito fresco que viene desde acá, desde el río. Y el color del agua está espectacular, miren lo que es eso. Estoy muy contento de haber vuelto y haber recorrido esta parte de Marruecos. Nos habían dicho que era mucho más moderna y que tenía mucho más desarrollo, pero la verdad que se ve espectacular. Hay un montón de turismo también por todos lados, súper preparado, lugar para estacionar con el motorhome por todos lados. Así que lo vamos a acomodar y salir para la Medina. Vamos a ver si comemos algo, que ya son las 2:30 de la tarde. Qué loco, después de 4 meses que pisamos Marruecos por primera vez, volver a recorrer las Medinas. Qué sensación tan... no sé, me encantó. Pensaba lo mismo recién cuando estábamos entrando con la camioneta. Esa primera vez que llegamos a Tetuán, por primera vez entrando en una Medina, por primera vez en contacto con la cultura musulmana, otro idioma, el árabe. Y hoy me siento como... obviamente que nos falta mucho para aprender, mucho por conocer de su cultura, pero es como sentirte como, no sé si como en casa, pero... Sí, es que no te llama tanto la atención, obviamente, como la primera vez. Estoy muy feliz de estar acá de nuevo. Y si bien teníamos planificado venir a esta ciudad, nos apuramos para encontrarnos con una amiga que conocemos en realidad hace 5 años, 6, no sé, desde que empezamos a viajar por las redes sociales. Y como siempre contamos, es re lindo el momento en que uno tiene la posibilidad de conocerse en persona. Así que ahora estamos yendo al encuentro. Y esto ya lo habíamos leído, pero es una Medina igual de pintoresca que la que hemos recorrido en Fez, por ejemplo, pero mucho más tranquila. Si bien obviamente que es un lugar muy concurrido y demás, pero no se ve ese amontonamiento de gente y tanto turismo que se ve, por ejemplo, en Fez. Buen día, bueno, buen día no, buenas tardes. Hemos pasado una noche súper tranquila acá. Fresca, calma. Está la Jaconeta. Ayer estuvimos tomando unos mates por ahí. Ahora vamos a salir a caminar un poquito por la costanera. El objetivo es llegar hacia esa torre de allá. No sé si se alcanza a apreciar. Ayer, como un montón de veces que nos pasa que nos encontramos con otras personas, la cámara no aparece. Porque la prioridad es disfrutar del momento, estar presente, charlar, dejar celulares, cámaras, todo. Así que ayer al final nos encontramos con Juli. Estuvimos compartiendo toda la tarde, tomamos unos mates, comimos unas pizzas en el motorhome y ahora nos vamos a encontrar de nuevo y bueno, ya se los vamos a presentar para aquellos que no los conozcan. Pero eso es lo que termina pasando en un montón de oportunidades cuando nos encontramos con otras personas. La verdad que sí, y creo que más pasa el tiempo y más nos pasa que dejamos los celulares y las cámaras de lado. Me sorprende el movimiento que tiene la ciudad acá en la costa. Mucha gente en el mar, navegando, nadando, jugando en el agua. La verdad que el ambiente es espectacular. Ayer vimos muchísimas personas nadando. Bueno, de hecho, allá, a ver si se alcanza a apreciar, allá hay un montón de personas tirándose al agua. Parece que son niños. Y por otro lado, toda esa ciudad que se ve allá al frente se llama Salé, que está separada de
Rabat por este río. Ahí enfrente está la Medina y nosotros estamos acá pegadito en la costanera. Está muy lindo, un montón de barcitos, mirar precios, a ver si hay. Vamos a acordar. Una pizza, por ejemplo, de margarita, 65 dirham. Estamos sorprendidos con la cantidad de niños, adolescentes que se ven por acá. Miren qué perfectos que están podados estos árboles, pero lo más curioso es que se ve que hay muchísimo viento por acá, porque están todos los árboles recontra inclinados. Miren, este de por acá también. Hemos llegado a uno de los principales lugares turísticos de acá de Rabat, que es Torre Hassam, y en el siglo XII Yaqub al-Mansur había mandado a construir este lugar. El objetivo era hacer la segunda mezquita más grande del mundo. El minarete iba a tener 80 metros, pero esto quedó sin terminar de construirse. De hecho, acá podemos apreciar que todas estas construcciones que se ven acá, estas torres, todo esto era la mezquita, pero quedó sin terminar de construir porque en el año 1199 Yaqub al-Mansur fallece y además luego ocurrió un terremoto que hizo que parte del minarete se destruyera. La altura que tiene hoy es de 44 metros y frente a la torre tenemos el mausoleo de Mohamed V que está ahí atrás. Y acá enfrente hay un mausoleo, como ya hemos visitado en Meknes también, donde está Mohamed V y Hassam II, si es que no me he confundido con los nombres, que son el padre y el abuelo del actual rey de Marruecos. Y Mohamed V fue una persona muy importante porque es el símbolo de la libertad acá en Marruecos. Y se puede entrar, miren lo que es esta belleza. Los detalles de las construcciones de estos lugares es impresionante. Acá abajo está la tumba. Y desde acá hay una vista espectacular. Por este lado tenemos el Gran Teatro de Rabat. Miren la forma moderna que tiene. Y ese edificio que se ve ahí es el edificio más alto de Marruecos. Es la Torre Mohamed VI y tiene 250 metros de alto. Y es un hotel de lujo, hay oficinas. Les presentamos finalmente a Juli, que la pueden seguir en las redes sociales como @unviajedeida con 2A, ¿no? Con 2A, por favor. ¿Hace cuántos años que estás viajando por el mundo? Ahora en unos días se cumplen 10. ¡Hala, miércoles! El 25 de mayo se cumplen 10 años. En algún momento Juli estuvo viajando en motorhome y le hicimos una entrevista en nuestro canal, así que después, si quieren verlo, les vamos a dejar ese video acá arriba. Pero yo quiero aprovechar a hablarles a ese público de mujeres que no se animan a viajar solas, porque ya llevas viajando sola, ¿cuánto? 2 añitos casi. ¿Qué mensaje le darías a las personas que quieren animarse a viajar y tienen ahí algún miedo? ¿Qué recomendación para que se animen a intentarlo? Bueno, creo que en realidad muchas veces hay más peligro en casa que en otros lugares. La verdad es que muchas veces a mí me pasa que me preguntan, contame alguna situación difícil, fea, peligrosa, y me quedo así como, no tengo muchas, la verdad. Si bien yo estuve viajando muchos años en pareja, entonces para mí ya un poco este estilo de vida era como más, ya estaba un poco acostumbrada, igual como que no me resultó muy difícil como empezar a viajar sola, y la verdad es que todas mis experiencias han sido maravillosas, entonces nada, animarse. Obviamente no hace falta que se vayan a un
el lugar más lejos y más complicado del mundo, pero sí como empezar de a poquito y empezar a tomar confianza porque está todo bien. Y algo muy interesante de la forma en la que suele viajar Juli es que, diferente a nosotros que viajamos en motorhome con nuestra casa a cuestas, y algo que le preocupa a muchas de las personas es el tema de los hospedajes, de dónde quedarse, y yo sé que vos contás mucho del sistema que vos usás. Sí, empecé en 2017, que cuando lo encontré fue como esto es imposible que sea verdad, o sea, esto tiene que ser mentira, no puede ser tan genial, y ahí me puse manos a la obra, hacer el perfil, esto y lo otro, y bueno, y ahí arranqué. En aquel momento también con mi pareja, ahora lo hago sola. ¿Puedes contar en qué consiste el house sitting para aquellas personas que no sepan? Básicamente los dueños se van de viaje por trabajo, por vacaciones, por lo que sea, en cualquier parte del mundo y buscan viajeros como nosotros, en este caso, que vayan a cuidarle su casa, sus perros o solamente su casa durante el tiempo que ellos están de viaje. Y en ese tipo de experiencias, o sea, vos lo que recibís es el hospedaje de manera gratuita, en realidad a intercambio de cuidarles la casa, digamos, pero no es que te pagan por hacer esa tarea. No hay intercambio de dinero, puede llegar a haber en alguna circunstancia, pero en general en las plataformas que se usan para esto es como simplemente un intercambio de cuidado por alojamiento y así funciona. Así que todas aquellas que estén interesadas les pueden seguir a Juli. Recientemente ha lanzado viajes grupales a Egipto y a Marruecos, así que en @unviajedevida. Con 2A. Y si ya han visto nuestros episodios anteriores de Marruecos, algo muy particular de este país son los kasbah. Y este es el kasbah de Udayas, o algo así se escribe al menos, muy famoso acá en la ciudad de Rabat. Está reconstruido, todo pintado de blanco. Caminar por acá es fabuloso y está ubicado en un lugar increíble donde el río desemboca en el océano Atlántico, así que tiene unas vistas espectaculares. No, qué fabuloso este lugar. Miren la vista que hay acá. Este que está acá es el río Bou Regreg, que desemboca acá en el océano Atlántico. Y esto que se ve acá enfrente es la ciudad de Salé, ciudad hermana de Rabat, que está enfrentada y la separa justamente el río. Pero miren qué fabuloso este lugar para venir a ver el atardecer. ¡Wow! La cantidad de gente que hay en la playa acá, miren. Qué lindo que es Marruecos. Yo me he dado cuenta, hay un cementerio ahí también metido acá en el medio de la ciudad. Arrancamos nuestro último día de manejo para dejar Marruecos ya rumbo a Europa. Nos ha encantado Rabat. Es una ciudad hermosa, la verdad es que es súper ordenada, moderna y a la vez con toda la cuestión propia de Marruecos, con su medina, sus mezquitas. La verdad es que nos ha fascinado esta ciudad. La pongo dentro de las ciudades más lindas que hemos visitado de Marruecos. Tenemos unos 250 kilómetros hasta Tánger, que va a ser una de nuestras últimas paradas antes de cruzar ya nuevamente a España. Y estamos pasando por el Palacio Real, donde vive, entiendo, el rey de Marruecos. Así es. Miren la cantidad de policía que hay cada 10 metros hay una caseta con policía.
hemos llegado finalmente a la ciudad de Tánger. Qué loco pensar que hace 4 meses estábamos por acá cerquita. Qué locura la cantidad de cosas que hemos vivido en estos 4 meses. Para aquellos que no sepan, nosotros cruzamos desde España hacia Marruecos a Tangermet, que está muy cerquita acá de Tánger. Y la verdad es que está re linda la ciudad, lo que hemos alcanzado a ver en la ruta por la que veníamos. El mar se veía maravilloso. Hay mucho viento, así que no sé cómo se va a escuchar esto. Y el mar estaba súper picado, pero muy lindas vistas, muy pintoresco. En este momento estamos a las afueras de la ciudad. Antes de llegar, hicimos una parada para visitar unas cuevas que vimos una foto que estaba divino el lugar. Son las cuevas de Hércules. Hemos dejado el motorhome estacionado en un lugar que en realidad teníamos la intención de pasar la noche, pero como el viento está tan fuerte, creemos que no va a ser posible. Así que decidimos venirnos caminando para acá, aprovechar a conocer este lugar que dicen que es uno de los lugares más recomendables para conocer cuando uno viene a Tánger. El lugar tiene un costo de ingreso de 5 dirham por persona. Lo primero que voy a decir es que es muy raro este lugar. Esta llegada fue muy rara. Hay música, todo lleno de esculturas. Creo que lo que me desconcertó es que venía esperando encontrar un lugar súper natural y está lleno de comercio acá adentro. Ahora tiene un poco más de sentido. El lugar está cerrado, cierra a las 6 de la tarde. Y ahí nos metimos en un... ¿Qué era? O sea, es como, yo creo que una parte de cueva, o sea, lo que nosotros veníamos a ver es natural, donde la particularidad que tiene es un hueco que da al océano y tiene la forma del mapa de África. Vamos a dar una fotito acá. Pero es algo natural. Y yo también había leído que había algunas cuestiones así como más artificiales donde el hombre había metido mano y que claramente es donde acabamos de entrar, pero no sabíamos. Entonces... Muy raro el lugar. Había desde monos para sacarte fotos, estatuas. O sea, creo que lo que más me llamó la atención fue el tema de los animales, porque la venta de artículos, de imanes, artesanía, souvenir y demás, en todos lados. Pero había monos, como un papagayo o algún animal similar, y otro animal, el que estaba adelante, era como, no sé, pero raro, muy caótico, mucha gente, o sea, gente tocando música, bastante caótico. Bueno, vamos a quedar con las ganas de ver la formación. Encima pagamos la entrada ahí porque llegamos y creíamos que era el lugar que había que entrar. Pero bueno, una anécdota más. Si vienen, si quieren venir, vengan temprano, antes de las 6 de la tarde, no sé a qué hora abre. Y desconozco si tiene costo, pero probablemente sí. Y hemos parado en este emblemático lugar en donde se une el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Está el sol en contra, así que no se ve, pero mar Mediterráneo para la derecha, océano Atlántico para la izquierda. Un punto emblemático que nos empieza a indicar que nuestra travesía por África está llegando a su fin. Miren lo que es la hermosura de vista de la ciudad. No está muy fácil filmar, pero se ve hermoso. Esta
Estamos sorprendidísimos con la ciudad de Tánger. Ahí ha quedado la jacuneta. Y miren lo que es esta vista. ¿Qué va a ser el patio que vamos a tener? Estamos maravillados con la ciudad. Y el patio que vamos a tener los próximos días, mirá lo que es esta playa. ¡Qué hermosura! Esta cantidad de cesto de basura que hay, uno al lado del otro. Che, y eso que estamos viendo allá al frente, Es Europa. así de cerquita estamos. Otro indicio que este viaje está llegando a su fin, ¿eh? Esta travesía por África. Miren lo que es esta avenida, súper diferente a todo lo que hemos estado recorriendo en Marruecos. Vinimos a un mercadito recién a hacer algunas compritas para esta noche, huevos, pan, algunas verduritas. No, estoy anonadada con esta ciudad. ¡Qué hermosura! Mirá lo que son estas palmeritas acá con... Encima la temperatura está ideal. A ver, uy, re barato esto. Estoy pensando que estuvimos en Rabat y les mostré un precio de una pizza que salía 65, o sea, acá 40 dirham. Debe ser individual, me parece, pero... Uy, me tentó esto, todas las cosas acá. Cuando lleguemos a Italia en algún momento, no sabemos cuándo, va a ser un problema porque... Y ahí vamos a hacer un solo de pizza. y pasta y todo eso. Se ve súper moderna esta ciudad. Hemos visto una cantidad impresionante de restaurantes, hoteles, por toda esta avenida que veníamos manejando para llegar al estacionamiento. Vamos a aprovechar a dar una vueltita y ahí volvemos al motorhome por la costanera. Qué hermosa ciudad. Un día más amaneciendo desde este paraíso. Hemos pasado 2 noches súper tranquilas acá con esta vista. Este video, esta etapa, todo está llegando a su fin. Bueno, no, todo no, algunas cosas. Vamos a actualizar nuestro recorrido en el mapa. Lo bueno es que nos quedó el motorhome estacionado acá, entonces tenemos un escaloncito de unos 30 centímetros, así que estamos a una altura perfecta para trabajar. Para aquellos que nos preguntan por las banderitas, tanto todas esas banderas como este mapa que tenemos acá, fue todo hecho por Mandala Diseño, que fueron quienes nos plotearon el motorhome y bueno, ya han ploteado los motorhome anteriores. Y lo que nos pasó acá es cuando nosotros diseñamos esa vuelta por el mundo, todo muy a mano alzada, porque fue como agarrar el lápiz y dibujar. Por eso siempre les decíamos a ustedes que no le prestaran atención exactamente al detalle del recorrido, si estaba incluido un país o no, porque era simplemente un dibujo. El tema es que cuando nosotros diseñamos esto, hicimos esta vuelta y nos quedó como demasiado extenso, porque Nigeria está como por acá y nosotros llegamos como hacia ahí. Así que toca hacer bricolage. Acá también ya hicimos bricolage porque habíamos cambiado de planes, porque las chicas nos imprimieron todos estos fragmentos que eran los que habíamos dibujado nosotros y bueno, tocará ir adaptándolos. ¿Te gustaba hacer manualidades en la escuela? No me disgustaba, creo que me gustaba más que estudiar cosas teóricas. Bueno, obviamente que esto es un recorrido aproximado porque es imposible con todas las vueltas que damos con el motorhome representarlo, es simplemente esquemático. Fabuloso. Bueno, esa vueltita fueron 10.000 kilómetros, más o menos. Vamos a corroborar los kilómetros exactos. El trip A, que es África, 3.000 marcas, o sea que ya tiene 10.000 más. 13.000 kilómetros toda esa vueltita. 4 meses de viaje. Así que si todavía no han visto todos los videos, tienen que ver ese tremendo recorrido que hemos hecho, que ha sido increíble. Qué loco el poquito tiempo que tardamos en pegar este recorrido y todas las cosas que hemos vivido, buenas y no tan buenas, como todo en este canal le mostramos todas las experiencias que vivimos dándole la vuelta al mundo. Cuántas anécdotas vividas. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Como contábamos en algún, no me acuerdo si el video anterior o el otro, una pena que hayamos vivido esa última experiencia, pero no queremos que eso que vivimos opaque todas las otras aventuras, porque la verdad es que estamos felices
de las experiencias que pudimos vivir, las personas con las que pudimos compartir, de las culturas de las que pudimos aprender. La verdad que un viaje súper intenso. Para el que lo vio lo sabe y para el que no lo vio se lo súper recomendamos porque hemos vivido tantas cosas pero con un amor y una intensidad que la verdad que fue espectacular. No nos arrepentimos para nada de ninguna de las dos decisiones, de haber venido a África, de haber recorrido 13.000 kilómetros hasta Guinea y tampoco nos arrepentimos de haber tomado la decisión de pegar la vuelta y seguir nuestro recorrido próximamente por Europa y luego por el resto del mundo. No es un viaje para todo el mundo el que hemos hecho por África, pero estamos muy felices de haber tenido la oportunidad de vivirlo y haberlo podido compartir con todos ustedes que nos acompañan del otro lado, video a video. Así que gracias a ustedes por acompañarnos, por el apoyo, por los mensajitos. Esperamos que hayan disfrutado de esta etapa. Nosotros acá ya con el Mediterráneo a nuestras espaldas vamos a aprovechar a hacer un cierre, un descanso, procesar todo lo que hemos vivido, que bueno, en las últimas semanas han sido semanas bastante complicadas para nosotros, descansar para recargar energías y enfrentar la nueva etapa que se viene. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activa la campanita porque se vienen muchísimas más aventuras. Seguramente haya algunos días sin videos porque nos vamos a tomar un descanso. Suscríbete, así no te perdés las próximas aventuras que vengan por nuevos países. Y te leemos en los comentarios. Queremos que describas toda esta aventura por África con una sola palabra. Tenés que elegir una sola palabra y te queremos leer en los comentarios.